A ver, continuamos aquí, señores, en vivo y en directo en 90 Central, y estoy lista ya para conversar con el analista, el representante de Idea Internacional, Percy Medina. ¿Para hablar de qué? Para hablar de coyuntura política. Él la tiene sumamente clara, mucho más clara incluso que nuestra clase política, porque ahora mismo todos dicen, sí, hay que esperar, como dice el gobierno, que el Congreso apruebe este proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones. Como viene la mano, lo más seguro es que eso no suceda, y mientras tanto, todo parece indicar que tras bambalinas, tanto el gobierno como el Congreso están midiendo sus fuerzas para ver qué pide primero. El Congreso, que podría solicitar la vacancia del presidente, o sorprender desde el Ejecutivo con la solicitud de una cuestión de confianza, que en caso de ser denegada, podría justificar el cierre del Congreso. ¿Qué pasará? Señores, bienvenidos al Perú. Nadie lo sabe, pero, repito, la tiene bastante clara Percy Medina. Gracias por venir. Muy buenas noches. Percy, a ver, lo de adelanto de elecciones, ¿ok? Que suena para muchos muy bonito, la idea máxima, además genial que no solamente el presidente esté solicitando la expulsión, el retiro de estos 130 parlamentarios, sino que tenga la capacidad de también hacer una especie de mea culpa y decir, a ver, esto no funciona ni por parte de ellos ni por nuestro lado, así que nos vamos todos a nuestra casa. ¿Pero es viable? Mira, como están las posiciones, ninguna es viable con las fuerzas que tiene cada cual. Es decir, el Ejecutivo no tiene los votos para imponer un acortamiento de los mandatos, y el Legislativo no tiene los votos para vacar al presidente. Entonces, lo que van a tener que hacer es ponerse de acuerdo. Si es que no se sientan y encuentran un mecanismo de acuerdo, va a ser muy difícil resolver esa crisis. Pero ¿cómo llegar a un acuerdo cuando el Ejecutivo, el Gobierno Central, Vizcarra y compañía, para que la gente nos entienda mejor, se ha cerrado en la idea de... Ya vienen próximamente las elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones está esperando que le den el visto bueno para organizar los comicios electorales, e incluso el propio presidente ya pidió hasta un presupuesto? Yo sé que puede sonar muy iluso decir que tienen que ponerse a dialogar, porque creo que las cosas han llegado a tal nivel de tensión que no parece que un diálogo fuera un camino de solución, ¿no? Pero la política es conversar y ponerse de acuerdo y pactar, ¿no? Eso es la política en todo el mundo y lo ha sido siempre. Es decir, pero para eso tiene que haber voluntad. Tiene que haber. Y no vemos ganas ni del gobierno ni del Congreso de la República. Sin voluntad es imposible avanzar en esto. Y lo que puede ocurrir es que la crisis se prolongue semanas, y lo que hace más daño es esta incertidumbre. Porque los actores económicos, los actores sociales en general, digamos, no saben a qué atenerse en cuanto a qué viene en los próximos meses o en las próximas semanas incluso, ¿no? Porque claro, muy dañino. La opinión, además de la gente de a pie, como cualquiera de nosotros, ha ido variando en el transcurso de las últimas semanas, porque al principio era, sí, aplaudimos esto que ha anunciado en su mensaje, en su discurso del 28 de julio el presidente de la República, se van todos, pero que en el paso de los días la gente ha dicho, a ver, en el Ejecutivo tampoco son unos santos, entonces... Ya a mí ahorita mismo no me interesa que se agarren de los pelos y que se maten si quieren, pero a mí denme la tranquilidad que yo necesito, porque tengo una familia, porque tengo que trabajar y tengo que parar la olla en mi casa. Efectivamente, ¿no? Y lo que la gente en algún momento va a exigir, independientemente de cuál sea la salida, es que se resuelva la incertidumbre y que tengamos las cosas claras para saber si vamos a elecciones en 8 meses, vamos a elecciones en 1 año y 8 meses, o en qué calendario, porque también los partidos políticos tienen que prepararse, tienen que organizar sus mecanismos internos de selección de candidaturas, tienen que preparar propuestas de gobierno. Ningún partido tiene una plataforma de gobierno, tiene un equipo de plan de gobierno, nada parecido. Todo eso tiene que construirse y se tiene que hacer sobre la base de una certeza de cuándo son las elecciones. O sea, me dices que en caso este proyecto de ley de adelanto de elecciones llegue a buen puerto y los comicios se llevaran a cabo en abril del próximo año, estaríamos contando con candidatos improvisados o por lo menos desorganizados. Sí, es un riesgo, por supuesto, es un riesgo, porque fíjense, el problema en el Perú es que no tenemos partidos funcionando a tiempo completo, ¿no? Nuestros partidos son máquinas electorales que se activan para los procesos electorales. Entonces, los partidos que quieran postular a los comicios, ya sean el 2020 o el 2021, tienen que preparar 130 candidaturas, tienen que tener un plan de gobierno, tienen que tener equipos que, si son elegidos, puedan gobernar, y eso supone tiempo, esfuerzo, organización. Entonces no se hace de la noche a la mañana. Claro, pero aquí el tema también, Percy, creo pasa por la irresponsabilidad del elector,
Porque claro, si existe esta clase política desordenada, improvisada y la falta de institucionalidad de la organización que no tiene cimientos, es porque también uno vota por el más simpático, vota por aquel que te vende el cuento más bonito, al punto que ahora mismo hay sondeos y le preguntan a la gente por quién votaría. Hay algunos que dicen, el alcalde de Victoria me encanta, pero ni siquiera él tiene intenciones de postular, él va a continuar al mando justamente de su distrito. O sea, hay una responsabilidad absoluta de nuestra parte. Totalmente de acuerdo, ¿no? Este es un buen momento para recordar que las autoridades que tenemos en todos los niveles, en el Congreso, en el Ejecutivo, en las municipalidades, los gobiernos regionales, los hemos elegido nosotros, es decir, nadie nos lo ha impuesto, ¿no es cierto? Entonces, la próxima vez que haya elecciones, acordémonos de si estuvimos satisfechos o no con quienes nos gobernaron, y entonces tenemos que pensar 2 veces si es que la elección está respondiendo a una evaluación seria de las capacidades que tienen para gobernar, o simplemente a que nos cayó simpático, que lo escuché en la mañana, a que sonríe muy lindo, me gustó su eslogan, vi una publicidad en la que decía que quería hacer tal cosa, pero no sabemos si esta persona es consistente, tiene un equipo de gobierno, tiene una trayectoria, ha tenido acusaciones de algún tipo en el pasado, de alguna malversación, de algún hecho delictivo, de dónde viene el financiamiento de su campaña. Muchas de las campañas en regiones sobre todo, pero también a nivel nacional, se financian con recursos oscuros o ilícitos que vienen del crimen organizado. Y ahora el financiamiento ilícito de una campaña electoral ya es un delito. Por supuesto. Antes no lo era, ahora resulta que de pronto ha sido tipificado gracias a esta reforma política, pero lo cierto es que efectivamente hay gente que puede tener mucha calidad, mucha pasta para insertarse a la clase política, pero no quiere, uno, para no mezclarse con la gentuza, o dos, por temor a que luego salga embarrado por asuntos de terceros que no ha podido controlar. Efectivamente, ¿no? Y mucha gente decente no quiere meterse a la política. Claro. Porque la política, digamos, no es hoy día un espacio propicio para la discusión, el diálogo, el debate. En muchos casos es la confrontación, el ataque, cuando no una serie, digamos, de escaramuzas que terminan disuadiendo a la gente para entrar, ¿no? Pero bueno, eso también tiene que ver con cuán exigentes seamos los electores y electoras al momento de decidir, porque si vamos a votar por los mejores, es una manera también de incentivar a que mejor gente entre en política. La valla finalmente la ponemos nosotros. Exactamente. A través de nuestras propias exigencias, por supuesto, ¿no? Efectivamente, y los estándares que consideremos justos para elegir a nuestros representantes. Está clarísimo, pero mientras tanto lo que no está claro, Percy, es la estrategia del gobierno versus la estrategia del Congreso de la República, porque por un lado está más que claro que están, digamos, apostando por dilatar el tiempo, ¿no? El 23 de septiembre vamos a recibir a los representantes de la Comisión de Venecia. Todo bien, pero ni siquiera lo que vayan a decir, incluso sea diferente a lo que propone el gobierno, es una opinión vinculante, o sea, es algo que tenga que ver con lo que suceda más adelante con nuestro país. Somos un Estado de Derecho autónomo e independiente, guste o no. Y por el otro lado, están buscando también excusas, da la sensación para decir, aquí está, te tengo. Este es mi argumento para pedir la vacancia, por más de que no consigan los votos, la vacancia del presidente, con irse a través del hermano, Chinchero y hasta la investigación a las empresas encuestadoras, ¿no? Ya no saben qué hacer. Sí, la Comisión de Venecia es un grupo de expertos que probablemente dé consejos generales acerca de cómo debatir estos temas, qué elementos considerar, pero no va a dar ni una fórmula mágica ni va a decir esto es constitucional o esto no. Entonces, pensar que a partir de lo que digan estos expertos, que además entiendo que no vienen a dar consejos, sino más bien a informarse. Una charla, ¿no? Incluso vienen a entender mejor el problema, a preguntar qué cosas se les quiere pedir. Por eso, pero si van a preguntar y luego van a opinar, vamos a estar hablando de diciembre, Navidad del 2019 y vamos a seguir las mismas, porque han dicho que sí, que se van a reunir con los integrantes de la Comisión de Constitución, que además ya están preparando los sanguchitos para recibirlos, dicho sea de paso. Luego quieren una reunión con el presidente y con un grupo de constitucionalistas, porque nuestra Carta Magna es diferente a la de otros países, hay que entenderlo. Lo primero que hacen estos expertos cuando hacen visitas de país es entender de qué se trata la consulta, ¿no? Cuál es el ambiente, qué es lo que piden como colaboración los países, y a partir de eso dan una opinión técnica que son consejos generales, que es básicamente compartir también la experiencia internacional, decir, esto se solucionó así, de tal manera, en tal lugar, etcétera, ¿no? Entonces, hacer que la decisión peruana dependa de eso es un poco ingenuo, ¿no? ¿Por qué crees, Percy, entonces que hay tanta expectativa por parte del Parlamento ante la llegada de estos tres representantes, y por qué Olachea se mandó a solicitar una opinión
sin consultarle al resto de congresistas. Él finalmente es el presidente de un poder del Estado, no es que decide única y exclusivamente dice, ok, me mando con todo. Lo que digan estos expertos nunca va a venir mal, porque se trata de gente con mucha capacidad y trayectoria, en fin, está muy bien. Pero la decisión la tienen que tomar los políticos en relación con los dilemas políticos que tienen por delante. El dilema no es jurídico, aquí no hay una discusión jurídica, digamos. Hay elementos jurídicos en la decisión política, pero el tema de fondo es político. Se le quiere dar una salida a esta crisis y de qué naturaleza. Y se van a obtener los consensos suficientes como para tener los votos para eso. Cualquier salida requiere un número muy alto de votos. O sea, si se quiere, por ejemplo, hacer una modificación constitucional 66. sin pasar por 66 más referéndum, lo cual hace que los calendarios sean muy ajustados. Si hay un referéndum entre ahora y... No va a alcanzar el tiempo. Entonces, la única manera, digamos, de adelantar elecciones, si es que ese es el consenso al que llegan las fuerzas políticas, es más bien una votación calificada de 86 votos en 2 votaciones sucesivas. Entonces, eso requiere un muy alto consenso. Eso es imposible. ¿Qué probabilidad entonces le das tú a la posibilidad de que Vizcarra diga, a ver, la han hecho larguísima, estamos octubre, noviembre, acá no pasa nada, y ya por más que quieran, no vamos a llegar en cuanto a los plazos, así que presento una cuestión de confianza, no yo, sino el ministro Salvador Solá, y si la deniegan, cierro el Congreso? ¿Crees que ese ahora mismo, septiembre 11, es un escenario real? Yo entiendo que el gobierno no quiere ir por ese camino porque además es un camino muy discutible, ¿no? Y entonces, cuando tú tienes algunos constitucionalistas muy reputados que dicen eso es una cosa viable jurídicamente y otros también muy reputados que dicen eso no es viable jurídicamente, te estás metiendo en un embrollo si vas por ese camino. Claro, y sea cual fuere el camino que finalmente tomas, vas a ser sometido constantemente a una serie, efectivamente. Termina siendo polémico y entonces siendo un camino polémico no es el mejor. Lo ideal es tratar de encontrar un punto en común, que debe poder haberlo, ¿no es cierto? Debería, ¿no? Pero parece que no hay un punto de intersección, algo en lo que puedan coincidir. O sea, tú eres blanco, yo soy negro, tú quieres ir para el norte, yo quiero ir para el sur, tú quieres la guerra, yo quiero la paz, pero encontremos algo nos tiene que gustar, algo tiene que haber en común entre esos dos poderes. Algo que hay que tener en cuenta es que los consensos se construyen, ¿no? A veces creemos que los consensos se encuentran, es decir, yo me junto contigo y vemos en qué estamos de acuerdo. No, me junto contigo y vemos en qué podemos ponernos de acuerdo. Es decir, podemos partir de no tener absolutamente nada en común. Qué buena frase, de acuerdo. ¿No? Y de pronto nos sentamos y empezamos a construir. Muy bien, ¿cuáles son tus intereses? ¿Cuáles son los míos? ¿Cuáles son los del país? ¿Qué podemos hacer juntos? Así es. Y por último, ¿sabes qué? Déjate de cosas. Buscamos de donde sea, debajo de las alfombras, algo tenemos que... Por supuesto. En algo tenemos que coincidir para construir, porque finalmente no se trata ni de ti ni de mí, sino de este país. Exactamente. Qué falta de solidaridad, ¿no? Eso qué egocéntrico. Hay una responsabilidad de los políticos frente a eso, claramente. Por suerte no estamos metidos en política. Bueno, finalmente no nos toca a nosotros dar la discusión. Gracias, Percy, Siempre por haber venido. Un placer. Percy Medina, representante de IDEA Internacional, analista político, conversando con nosotros. Pausa comercial y cuando regresemos, esto es increíble. La semana pasada fue citado hasta en 2 oportunidades al Ministerio Público. No se apareció. Desde ayer existe una orden de detención preliminar en su contra, 72 horas. Hoy tenía que ir a la Fiscalía y brilló nuevamente por su ausencia. ¿Dónde está este depredador Adolfo Bazán? Volvemos con eso y con los detalles del partido que se jugó ayer y que se